gustaría poder interactuar con ustedes para ver qué experiencias tienen, qué expectativas tienen, qué inquietudes tienen, y lo vamos viendo a lo largo de la charla. Durante muchísimos años, como ingeniero de sistemas, trabajé en la parte técnica, trabajé con el Ministerio de Hacienda, trabajé con el Centro Digital de Sistematización, con la empresa Producto, trabajé en muchas empresas del sector público en la parte puramente técnica, en la parte de dirigir centros de cómputo, en la parte de estar trabajando en trabajos puramente técnicos. Después de más o menos 8 años de estar trabajando en la parte técnica, me empecé a trabajar en la parte administrativa y en la parte directiva de las organizaciones. Y durante aproximadamente unos 28, 30 años estuve trabajando en empresas dedicadas a la parte de la manufactura y a la parte de la exportación. Nada que ver con la parte de ingeniería de sistemas, pero digamos que lo que podíamos hacer de la parte de sistemas era poder aplicar toda la estructuración y la organización del conocimiento que le dan a uno en la universidad. Trabajando en la parte administrativa, empecé a encontrar que teníamos una cantidad de requerimientos de muchísimas entidades, tanto del sector público como del sector privado, para controlar las exportaciones que nosotros hacíamos, para controlar los créditos, y permanentemente nos estaban buscando para que generáramos y entregáramos reportes. Realmente, pues, conseguir los reportes, los requerimientos de la información, cuando la información era relativamente reciente, era muy fácil. Poderlo conseguir los expedientes de exportaciones que se habían hecho en los últimos 2, 3, 4 meses era relativamente fácil. Pero en la medida en que el tiempo se volvía un poquito más largo, se iba complicando la construcción de los documentos. Entonces, el tiempo que se gastaba en poder localizar un expediente para poder atender el requerimiento de quien nos estaba buscando cada vez era más largo. Y había momentos en los cuales ya la situación era tanto estresante porque preciso el papel que le pedían a uno era el único papel que no aparecía. Y eso pues generaba cierto estrés, cierta complicación y adicionalmente generaba muchísimos costos. Analizando la situación, poco a poco nos dimos cuenta que esa situación que se nos presentaba a nosotros como empresa era una situación que es muy generalizada dentro de las entidades. Las entidades normalmente se manejan fácilmente en el día a día, pero cuando tienen que hacer los requerimientos sobre los distintos tipos documentales, la situación se complica. Cuando me retiré de la que estaba trabajando, me puse a tratar de buscar como objetivo encontrar una solución para poder hacer un manejo adecuado de los documentos. Me di cuenta que ese problema del manejo de los documentos es un problema bastante generalizado, entonces encontré que ahí podía haber un nicho para poder encontrar un lugar en donde trabajar, donde poder ofrecer servicios y poder de verdad tener un factor de diferenciación. Entonces empezamos a buscar qué ofrece el mercado. La primera alternativa para lo que es el manejo de los archivos masivos es la conservación en documentos físicos. Esa conservación pues me implica a mí poder manejar los documentos en una bodega, que generalmente eso me implica a mí unos costos importantes. Necesito toda la infraestructura para manejar todo lo que es la parte de estanterías, elementos de seguridad. Tenemos que manejar toda la infraestructura para poder manipular los documentos con gente que esté preparada para eso. La localización de los documentos no es fácil, eso toma tiempo, muchas veces hay que moverse para poder trabajar y encontrar el documento, y se necesita una logística para poder tener los documentos en la mano. Normalmente las bodegas en las que yo puedo almacenar los documentos pues no están muy cerca de las oficinas comerciales o las entidades. Entonces, conseguir un documento implica buscar a alguien que vaya, recoja el documento, lo traslade, hacer la intervención en el documento y otra vez volver a dejar el documento en el mismo estado. Eso implica costos. Tenemos un nivel de riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque aparte de que tengo todos los documentos originales guardados en la bodega, que no está exenta de un incendio, de un robo, de una inundación,
tenemos el problema de que el traslado que se hace de los documentos para poder hacer las consultas es de los documentos originales. Y eso implica un mayor riesgo todavía porque estamos nosotros pensando en que puede ocurrir un accidente, puede haber un estrellón, puede haber cualquier tipo de incidente y estoy destruyendo los documentos originales. Okay. Estoy manipulando documentos originales que en cualquier momento puedo correr el riesgo de que se pierdan los documentos originales. Después de analizar la situación encontramos otra alternativa, la alternativa de la microfilmación. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es la microfilmación, pero realmente pues, la microfilmación tiene una ventaja ya grande porque el espacio que voy a requerir es mucho más pequeño. En un rollo de 100 pies puedo estar yo guardando 2.500, 3.000 imágenes. Entonces el espacio que yo requiero es bastante menor que el que requiero cuando estoy pensando en almacenar los documentos en novela. Tengo que buscar unos muebles apropiados para poder conservar los documentos. Las películas de microfilm son un elemento que son bien interesante, pero es un elemento que por tener dentro de sus componentes elementos orgánicos está expuesto a la presencia de hongos. ¿Usted sabe cómo se abre una película de microfilm? La película de microfilm lo que tiene es unas sales de plata que están flotando en una gelatina y esa gelatina está pegada a el estrato sobre el cual está colocándose la película para poder manejar. Esa gelatina, si no lo saben, viene de la piel del ganado. La gelatina ustedes manipulan y manejan en la parte de alimentación, eso es carne molida a la hora de la receta. ¿Por qué? Porque en la piel del animal tenemos la parte que se utiliza para poder hacer todos los productos de piel y todos los productos de cuero, pero entre la piel y la carne existe un elemento que se llama la carnaza. No sé si ustedes, normalmente han visto los juguetes de perro, los huesitos que hay para perros blancos. Esos juguetes son hechos por la carnaza. La carnaza, por ser un alimento orgánico, le permite al perrito poder jugar con eso sin que se le haga un daño. Lo que no se utiliza de la carnaza para hacer juguetes para perros, se muele, se le hace todo un proceso químico y se utiliza para poder hacer la gelatina. Y por eso es que los enfermos les dan gelatina, porque es una concentración total de proteína. Es simplemente una carne en otra presentación totalmente distinta. Entonces digamos que esa gelatina se utiliza para poder hacer la gelatina que ustedes conocen, se utiliza para poder hacer el recubrimiento que tiene las cabezas del fósforo. Uno coloca el fósforo como producto químico y por fuera le pone un recubrimiento que a los pares permite poder hacer la ignición. Eso también tiene gelatina. Entonces esa gelatina que está colocada en estas películas está dispuesta a que cualquier microorganismo la ataque. Por eso cuando yo tengo una película de microfilm, yo puedo tener la seguridad de que voy a tener la información y las imágenes guardadas y ahí preservadas por muchísimos años, siempre y cuando haga una adecuada conservación de la película. Tiene que tener unas determinadas condiciones de humedad y unas determinadas condiciones de temperatura para que no se desarrollen organismos, microorganismos que ataquen la película. Esa es realmente la amenaza que pueden tener las películas. Por eso digo aquí que con una adecuada condición de conservación una película puede durar 500 años. La microfilmación tiene una ventaja grande, es que yo los documentos los puedo tener guardados, pero la localización que se hace de las imágenes es secuencial. O sea, yo sé que las películas están guardadas y las imágenes van una detrás de la otra. Si quiero hacer la localización de una imagen, tengo que primero descubrir en qué rollo está y después de que esté el rollo, lo monto en un lector de microfilm, hago el avance de la película hasta que logro localizar el datagrama que corresponde a la imagen que estoy haciendo. Eso me implica un tiempo para poderlo trabajar.
me implica que la persona que quiere consultar la información tiene que tener el rollo. Entonces no es fácil poderlo compartir, aunque sí es fácil poder sacar copias del rollo. Entonces ya tenemos una facilidad porque puedo duplicar la información, pero todavía tengo un inconveniente, es porque la información tengo que tener el rollo original o una copia original del rollo para poder localizar la información. Cuando yo hago la localización de la imagen, tengo la imagen, puedo imprimir esa imagen para poderla ver o para poderla transmitir. La transmisión que se hace de las imágenes se hace es a través de fax para poder manejar eso, o sacar una fotocopia para poder transmitir la imagen como fotocopia. Después de que yo tengo un microfilm, no puedo agregarle documentos. Es perfectamente lógico que si ya tengo la información guardada ahí, no puedo guardar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo trabajar información que tenga gestión, que tenga crecimiento, que tenga actualizaciones, porque no tengo la forma de poder meter las actualizaciones. Entonces, normalmente la microfilmación la utilizo para manejar expedientes cerrados, expedientes en los cuales ya he cumplido completamente el ciclo de gestión, de manipulación, y ya lo único que estoy pensando es en que tengo que tener el expediente guardado para conservarlo durante muchos años para poder hacer consulta. Ahí la microfilmación me ofrece una muy buena alternativa. Con adecuadas condiciones podemos trabajar los 500 años. La microfilmación tiene una ventaja inmensamente grande, es que está reglamentada. Desde la época del general Rojas Pinilla se estableció una norma en la cual se permite que los documentos puedan ser microfilmados. Y es más, ahí no tanto se permite, se obligaba a que los documentos tenían que ser microfilmados. Después se modificó la legislación, pero era tal la cantidad de la incidencia que se presentaba de ataques de lo que en esa época se llamaban los bandoleros, que arrasaban con las alcaldías, acababan con todos los documentos de las alcaldías y de los bancos que estaban en los pequeños municipios, que se perdía la información. Entonces, como una medida para tratar de evitar esa pérdida de información, fue que el presidente Mariano Ospina firmó el decreto en el cual se establecía que la microfilmación era una técnica aceptada para poder tener duplicados los documentos. Y si yo hago la microfilmación siguiendo un protocolo que está establecido en la norma, en donde hay unas actas iniciales, hay una definición de lo que yo estoy haciendo, hay una descripción del trabajo que está haciendo, hay una identificación de quién está haciendo el trabajo, hay una identificación del tipo documental que se está incluyendo dentro de la microfilmación, y después cierro yo el proceso con un acta final y con una serie de protocolos. Ese documento tiene plena validez legal y representa un documento probatorio. Entonces eso me ayudaba a poder hacer uso de documentos y puedo pensar en hacer eliminación de documentos en papel gracias a que tengo la posibilidad de tener el documento, que más adelante vamos a ver más adelante. Uno de los problemas que tenemos ahora es que la microfilmación es un subproducto de la fotografía. El rollo de microfilmación que se utiliza es el mismo tipo de rollo que se utilizaba en la fotografía tradicional. Como se acabó la fotografía tradicional, las grandes plantas que tenían empresas como Alfa, Kodak, para producir películas y que tenían como un subproducto la microfilmación, pues ya no son tan rentables, y poco a poco esas plantas de fabricación de microfilm se han ido cerrando. Entonces hoy en día es un poco complicada la situación de la microfilmación, porque como se ha reducido en forma tan importante el uso de la fotografía tradicional, obviamente el costo de la fotografía, de los rollos, se ha ido incrementando en forma súper significativa, mientras que el costo de la técnica digital ha reducido. Entonces estamos viendo que la microfilmación desafortunadamente es una tecnología que probablemente se va a tener que redefinir, porque de lo contrario no es viable económicamente para poder seguir siendo utilizada.
Sin embargo, es la tecnología que más garantía le ofrece a uno para poder hacer la parte de la preservación. La tercera alternativa, el uso de la digitalización. La digitalización de los documentos es una tecnología que es muchísimo más avanzada, que lo que me permite es tomar un documento y a través de una técnica de muestreo, lo que hago yo es que puedo capturar los elementos que están en la hoja y los vuelvo un documento digital y puedo ya hacer toda la manipulación que se permite con los archivos digitales. El proceso de digitalización simplemente es un proceso en el cual hay un reflejo de luz que se irradia a través de todo el documento y lo que se va reflejando del documento es lo que capturan los sensores y los sensores pueden de esa manera establecer un código que puede ser un 0 o un 1 para poder después recuperar la información relacionada con el documento. Con eso, ¿qué puedo yo hacer? Yo puedo fácilmente consultar los documentos. ¿Por qué? Porque simplemente el documento está guardado en un servidor y puedo tener 200 personas accediendo al servidor para poder consultar las imágenes. Cosa maravillosa. Puedo en un momento dado hacer la consulta compartida. O sea, no necesito yo tener el documento como un único poseedor, sino lo puedo hacer entre varias personas. Puedo tener muchos criterios para poder hacer la búsqueda porque estoy utilizando el poder que tiene un computador para poder hacer el proceso de filtrado de los documentos. Puedo agregar documentos al expediente. Entonces, vemos que hay una diferencia fundamental con la parte de la microfilmación. Aquí yo puedo agregar documentos al expediente, cosa que no podría hacer en los documentos que tengo microfilmados. Puedo tener varias copias de los documentos, puedo tener backups para poder garantizar que la información la tengo con seguro. Tengo un problema. Tengo la exposición a los virus, que desafortunadamente los virus informáticos en este momento es una amenaza inmensamente grande que en un momento dado, si no tengo una adecuada protección, puedo perder la información. Y existe otro riesgo que es todavía más grave, es el de la obsolescencia digital. Los documentos que yo estoy guardando, los estoy grabando y los mantengo en un sistema digital, tienen el grave riesgo que muy fácilmente los pueda perder. Hay cantidades de información que hoy en día está perdida y se sabe que está guardada, por ejemplo, cintas de computadora. Hay una aseguradora muy importante de Colombia que tiene guardadas todo, hago un producto que manejan ellos, que eran los títulos de capitalización. Era un proceso en el cual la gente iba aportando 50 pesitos todas las semanas, participaban en unos sorteos y después de un tiempo la plata que había recibido, que había aportado, se la devolvían con unos intereses para poder recuperar una forma de invertir. Y resulta que los aportes están guardados en las cintas magnéticas, de esas que se utilizan los computadores IBM que llevan hace mucho tiempo, que dan vueltas para un lado y para el otro, y hoy en día no está esa información legible. Lo mismo que le puede haber pasado seguramente a muchos de ustedes que le grabaron la primera comunión o el bautizo a la niña cuando nació con la película de Tamax, y hoy en día tiene la película de Tamax, pero si no la pasó a un medio más moderno, la película está ahí guardada, pero no hay la forma de poder consultarla. La semana pasada estuvimos en un evento del Archivo General de la Nación trabajando con mucha gente de distintos países, sobre todo de España y de México, hablando sobre el tema. Es un problema que es inmensamente grande, que es una amenaza que se cierne sobre la digitalización y que la gente muchas veces no la ha valorado. Si yo tengo un poco de papeles que tienen 10 años y los tenía que procesar, pero no tuve la plata para procesarlos, a los 15 años o a los 20 años, la información la puedo recuperar de alguna forma. Ahí vamos a tener que meterle desinfectante, vamos a tener que hacer algún proceso de recuperación, pero de alguna forma los documentos que están ahí me van a permitir recuperar el contenido de la información. Si eso me sucede con documentos digitales, la situación es dramática, porque usted puede tener un disquete en este momento
en el que tiene información guardada de una hoja de cálculo de bicicleta, que era la hoja de cálculo que había antes, o con un Lotus 1, 2, 3, que era lo que estaba de moda hace 30 años. Pero si usted no tiene hoy en día el computador para poder guardar el disquete, no tiene el sistema operacional MS-DOS que había hace 30 años, y no tiene el Lotus 1, 2, 3, pues la información que tiene es una información que está perdida. Si usted no tiene un plan de contingencia en donde sabe que ya hoy en día el Lotus 1, 2, 3 está como saliendo del mercado, lo que tengo que hacer es que mis archivos que tengo en Lotus 1, 2, 3 los debo pasar a la nueva versión de Office, por decirlo alguna cosa, y hago esa migración y reviso que esa migración está bien hecha. Lo más probable es que con el tiempo esa información que tenía en ese Lotus 1, 2, 3 se perdió. Hoy en día hay algunas empresas que están ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad a través de internet, por unos costos bastante altos, de que si yo tengo una hoja de cálculo digital o de Lotus, la puedo pasar a Office, siempre y cuando yo logre conseguir el dispositivo para poder leer el disquete y poderlo tener en la memoria computadora. Conociendo, como he tenido la oportunidad de conocer, la poca disciplina que tienen las empresas para poder hacer las migraciones, eso creo yo que puede ser una amenaza, y eso es lo que estaba llamando durante el evento. Si yo tengo un poco de archivos que tengo que hacer de migración y tengo un presupuesto limitado y tengo un problema del día a día que tengo que resolver, muy probablemente como funcionario voy a decir, ¿sabe qué? Metamos tratando de que me va a resolver el problema de hoy en día, y después esos archivos que tengo que hacer la migración, algún día la haré, y probablemente el día que la vaya a hacer ya no existen los medios para poder hacer esa migración, y eso me puede representar que esa información se pierda. Es más, la NASA tiene información perdida dentro de los reportes que han hecho de los viajes a Marte, porque se tiene en medios que no han podido conseguir las unidades para poder hacer la migración de la información. Es un problema que es supremamente común. Hoy en día aquí en Colombia hay muchísimas entidades que tienen archivos perdidos, que les ha tocado coger listados de computador y digitar nuevamente la información para poderla recuperar. Eso le está sucediendo en este momento a muchísimas empresas que están empezando a tener los primeros funcionarios que se están pensionando. Hace 30 o 40 años, cuando la persona estaba trabajando, no se preocupaban por ver cómo se manejaba la información. Hoy en día que los funcionarios están yendo a las empresas a decir, señor, voy al Seguro Social a pedir mi pensión y me dicen que yo no tengo aportes, por favor denme una constancia de los aportes. Y la gente ha tenido que ir a buscar la información vieja y nos hemos encontrado con muchísimos problemas, que la información ya no existe. O, todavía más grave, hay mucha gente que en procesos de microfirmar los documentos, pero obviamente pues buscaron en el sector público quién se lo hacía más barato, y el que le hizo el proceso más barato le entregó después unas películas de microfilm en donde están desenfocadas, en donde están movidas, y eso hace que la información se pierda. En la parte digital tenemos también otra situación que es un poquito complicada, es que el valor de las imágenes digitales como valor probatorio todavía está en proceso de reglamentación. Ahora vamos a ver un poquito algo acerca de lo que es la parte de la legislación, pero lo que quiero decirles es que en plata blanca hoy en día una imagen que yo tengo digitalizada no necesariamente constituye una prueba como si lo constituye la imagen que ha sido microfilmada. Entonces es factible que esa imagen no la pueda utilizar yo como valor probatorio. Eso lo tenemos que estar mirando. En la presentación del comentaba que yo trabajo en el Archivo General de la Nación como asesor, y en el Archivo General de la Nación estamos trabajando en poder dar la reglamentación y la forma en que se va a hacer el trámite de los documentos que se quieren digitalizar con valor probatorio. Ya en este momento existe publicada una cartilla
del Archivo General de la Nación, que se llama Cómo digitalizar documentos con valor probatorio. Y ahí en esa cartilla se establece una serie de procedimientos y se recurren a una serie de técnicas para poder dar cumplimiento a toda la normatividad que se requiere para poder darle valor probatorio a un documento. Sin embargo, en este momento eso es una cartilla en donde es una recomendación para que la gente la pueda utilizar, pero es una recomendación. En este momento se está trabajando para sacar un acuerdo del Archivo General de la Nación que tenga valor de ley. Por ahora no tenemos una técnica que nos pueda garantizar hoy en día que un documento tiene valor legal. Y el dolor de cabeza es que nosotros podemos definir qué es o cómo creemos que tiene valor legal. La parte importante es que los jueces de la República acepten ese documento como un documento de valor legal. Y eso todavía no va a ser tan fácil. En la microfilmación se demoraron mucho tiempo para poderlo aceptar, porque es un cambio de cultura. En la digitalización estamos empezando hasta ahora a abrir ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una serie de documentos, yo voy a empezar a ver que esos documentos van a tener una etapa en la que tengo un nivel de consulta bastante alto. Y después de un tiempo, ese nivel de consulta o esa frecuencia de consulta se va bajando hasta donde prácticamente ya no tengo mayor intervención. En la parte archivística se está definiendo eso como dos etapas. Una etapa que es la que yo llamo la etapa de gestión y otra etapa que es la etapa de preservación. En la etapa de gestión tengo consulta frecuente, tengo actualización frecuente de los documentos, en los expedientes tengo inserciones nuevas, tengo actualización de los expedientes. En la etapa de preservación, lo único que estoy pensando es en que los documentos los voy a guardar para poder aclarar cualquier duda o cualquier requerimiento legal que se presente en el tiempo. Entonces, podemos partir en dos el proceso o el ciclo de vida del documento. Una etapa en donde tiene mucha actualización, mucha gestión, mucha intervención, y otra en donde no tiene mayor intervención. Viendo las técnicas que hemos analizado en este momento, como es la microfilmación y la digitalización, podemos concluir una cosa: la digitalización es una herramienta interesante para la etapa de gestión. En la etapa de gestión, en donde yo recibo un expediente, recibo una carta y voy incorporando nuevos documentos al expediente, realmente esa etapa me permite trabajar en un sistema de almacenamiento digital de una manera muy eficiente, porque es cuando mucha gente va a consultar el documento, en donde necesito poder utilizar los distintos índices para poder recuperar la información y poder acceder a la información de una manera ágil y fácil. Cuando ya estoy pensando en la parte de preservación, pues ya no necesito mayores consultas, no voy a tener que compartir la información, no voy a tener que estar haciendo actualizaciones. Entonces, podemos nosotros concluir que la microfilmación y la digitalización son dos tecnologías que se complementan. No es una mejor que la otra. No es mejor la microfilmación que la digitalización, ni al revés. Lo que podemos darnos cuenta es que la microfilmación es una excelente técnica si la utilizo yo en la etapa de preservación, y la digitalización es una excelente técnica si la utilizo en la etapa de gestión. Si hago el proceso inverso, probablemente la digitalización y la microfilmación no van a servir. Entonces, el primer punto es la microfilmación y la digitalización son dos técnicas que se complementan, y las dos técnicas son bastante buenas si las utilizo en la forma apropiada. Cuando yo tengo, por ejemplo, en la parte de conservación de un documento, una de las cosas importantes es poder garantizar que el documento tiene integridad, es decir, que todos los folios que corresponden al expediente están almacenados. Cuando yo tengo un expediente digital, es fácil borrar un archivo y lo puedo manejar y no hay forma de dejar un rastro.
Si lo que hago yo es manejar una película de microfilm y quiero quitar un documento, la única forma que lo puedo quitar es cortando la película y obviamente pues no un rastro. Entonces ahí la microfilmación me está dando un valor adicional porque me permite hacer un proceso legal y por eso es que es tan fácil poder manejar los documentos legales con la microfilmación, cosa que no vamos a poder hacer tan fácilmente cuando estamos hablando de la parte digital. Digamos que la primera parte de la charla es analizar eso. Es la primera conclusión que podemos sacar. Existe ahora una nueva tecnología que está llegando al mercado que se llama la tecnología híbrida. ¿En qué consiste la tecnología híbrida? La tecnología híbrida consiste en manejar la parte digital y la parte de la microfilmación como dos elementos que se van a complementar. ¿Cómo inicio el proceso? El proceso lo inicio con la digitalización. Es decir, que cuando yo capturo, cuando yo hago la radicación de la correspondencia, de las facturas, hago yo la digitalización utilizando los escáneres tradicionales para manejar los documentos. Una vez se ha cumplido el ciclo completo, yo puedo utilizar esas imágenes digitales para, partiendo de esas imágenes digitales, obtener imágenes en películas de microfilm. No voy a partir yo, como lo hacía la microfilmación tradicional, de papeles que se microfilman, sino voy a partir de imágenes digitales que se microfilman. De esa manera yo puedo, en la etapa de gestión, trabajar con las imágenes digitales y cuando ya quiero pasar a preservación, hago la digitalización partiendo de esas imágenes digitales. Digamos que el equipo que se utiliza es ese es el equipo que generalmente se utiliza para poderlo hacer. Kodak tiene un producto, hay un par de firmas alemanas que tienen este tipo de productos, o sea, no es un producto exclusivo de una empresa. Aquí lo que hago yo es que recibo imágenes digitales en formato TIFF, en blanco y negro, y esas imágenes digitales las voy transcribiendo y me quedan guardadas en una película de microfilm. Eso me da una ventaja inmensamente grande porque primero puedo hacer una preservación de una vez y puedo tener después la posibilidad de consultar esos documentos. Esos documentos que están en microfilm los puedo yo volver después imágenes digitales a través de, desafortunadamente este aparato ya no se ve bien, este es un aparato que se llama un escáner de microfilm, que lo que hace es que digitaliza los datagramas que están guardados en una película de microfilm y los vuelve imágenes digitales. Entonces digamos que con este equipo que estoy pasando del mundo digital al mundo análogo o lo que es la película de microfilm, y este equipo me permite hacer el proceso inverso. Recibo documentos análogos y los vuelvo elementos digitales. Esta tecnología es la tecnología que aparentemente va a ir reemplazando lo que es la microfilmación tradicional. Entonces aquí, durante el ciclo, durante la etapa de gestión, puedo trabajar yo con las imágenes digitales. Cuando inicio la preservación, las paso a microfilm. Y cuando quiero manipularlas desde la película de microfilm para poder hacer consultas o para poder hacer trámites, simplemente digitalizo esa película y tengo ya las imágenes digitales. Con eso tengo un mundo en el que me permite trabajar tanto la parte de preservación como la parte legal. Y ya en el Archivo General de la Nación se emitió un concepto en donde la microfilmación electrónica, que es la que se obtiene por este tipo de tecnología, esa microfilmación electrónica tiene la misma validez de la microfilmación tradicional. Simplemente estamos haciéndolo en otro tipo de proceso, pero ya tiene ese tipo de validez. Entonces, esta es una herramienta que nos va a permitir trabajar en forma bastante eficiente. Problemas: es una tecnología que es costosa. Los equipos que se utilizan para poder hacer este tipo de cosas son equipos que son demasiado costosos y poco a poco se va a empezar a volver más
más común el uso de estas técnicas y muy probablemente los costos de los equipos se van a ir bajando. ¿Qué tenemos nosotros de normatividad en cuanto a la parte de gestión documental? La ley 594 del año 2000, es conocida como la Ley General de Archivos, es el marco de referencia para todo lo que es la parte de gestión documental, todo lo que es la parte del manejo de archivos. ¿A quién aplica este tipo de ley? Esta ley aplica a todas las entidades públicas en todos los niveles y a todas aquellas entidades privadas que desarrollan funciones públicas. Me explico. Puede ser una clínica, la clínica puede ser una entidad particular, pero desarrolla una función pública al atender la salud. En la parte de educación, los colegios, y así hay muchísimas organizaciones que son privadas que desarrollan una función pública. Esas funciones tienen que, esas entidades tienen que cumplir con la normatividad que está establecida en la legislación. Las entidades privadas hasta el momento simplemente lo que tienen es que guardar los documentos durante un periodo de tiempo dependiendo del sector en el que estén trabajando. Todavía la ley no establece cómo se tienen que guardar los documentos, simplemente lo estamos limitando a decir los documentos tienen que ser guardados durante un periodo de tiempo. Lo que sí ha venido pasando es que las entidades privadas han encontrado que esta normatividad que aparece en el sector público ha sido un referente interesante y hay muchísimas entidades privadas que, aunque no tienen la obligación de cumplir con todos estos trámites que están establecidos aquí, han acogido los principios que se están manejando en la ley para beneficio propio y así están trabajando. ¿Qué es la gestión documental? Simplemente es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a planificar el manejo y la organización documental producida y recibida por las entidades desde el origen hasta su destino final, con el fin de poder facilitar la utilización y la conservación de la información. Uno de los puntos que es importante establecer es este punto, que no solamente tenemos que pensar en que la información se va a guardar, sino que la información se va a guardar organizada. Y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la parte legal, que siempre se está haciendo referencia a entidades que tienen la documentación organizada para que pueda servir como elemento para poder cumplir con las normas que permitirán en algún momento que esos documentos tengan valor probatorio. En el artículo 11 se establece que el Estado está obligado a crear, preservar los archivos, teniendo en cuenta el principio de precedencia y el orden original en el ciclo de vida de los documentos y cumpliendo con toda la normatividad archivística. En el artículo 3 se establece la obligación que tiene la administración pública de garantizar los espacios y los recursos necesarios para poder manejar los archivos. La ley establece que las entidades tienen que dar cumplimiento a la norma y tienen que aportar los recursos necesarios para que esas entidades puedan mantener de forma adecuada los archivos. En el artículo 19 establece que las entidades de Estado podrán incorporar las tecnologías nuevas, todas las tecnologías avanzadas en la conservación y en la administración de los archivos, empleando cualquier técnica, cualquier medio, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. El primer requisito es que la documentación tenga una organización archivística, es decir, que la información esté guardada de manera técnica, no es guardada de cualquier forma. Y se requiere la realización de estudios técnicos para garantizar que la metodología que estoy siguiendo es la metodología apropiada. Aquí se establece que los documentos reproducidos por los medios citados gozarán de validez y eficacia del documento original siempre y cuando cumplan con los documentos, con los requisitos exigidos por las leyes procesales y se garantice la autenticidad, la integridad y la no alterabilidad de la información. Desafortunadamente,
Aquí le dice esta condición, siempre que se cumplen los requisitos exigidos por las leyes. Esos requisitos todavía no son claros para poder manejar. Entonces, por eso es que todavía no podemos hablar nosotros de que la digitalización me permita poder tener un valor probatorio, porque no está reglamentada esta ley. Esta ley está enunciada, pero no está reglamentada, cosa diferente de lo que sucede con la ley, con el manejo del microfilm, en donde no solamente tengo establecido que el microfilm tiene validez, sino cómo tengo que hacer la microfilmación para que tenga validez. Se establece, dentro del artículo 23, se establecen los 3 niveles de archivo que se deben manejar dentro de las organizaciones. Debe haber un nivel de archivo de gestión, en donde están todos los documentos que están tramitando permanentemente. Debe haber un archivo central en donde están aquellos documentos que se han hecho transferencia porque ya el nivel de consulta ha sido muy bajito, y debe haber un archivo histórico que mantiene los documentos que tienen que tener conservación permanente de acuerdo a las tablas de valoración de la entidad. Tenemos otro elemento que es importante de manejar, que es el Comité Interno de Archivo. El Comité Interno de Archivo es una unidad que se estableció tanto en la Ley General de Archivos, que se hizo inicialmente, pero el decreto 2482 del año pasado modificó ese Comité de Archivo y lo volvió un Comité Interno de Archivo, en donde aquí está establecido quiénes son las personas que conforman el archivo, el comité. Tiene que ser una persona que es de nivel directivo y personas de las distintas áreas de la organización. La parte importante de ese comité es que ese comité va a ser el órgano que le va a dictar a la entidad todas las normas y le va a ayudar a reglamentar todos los procesos archivísticos que tiene que manejar la organización. Tiene que aprobar las tablas de retención y las tablas de valoración. Las tablas de retención y las tablas de valoración son un elemento que en la legislación anterior debía ser aprobadas por el Archivo General de la Nación o por entidades a nivel municipal o departamental delegadas del Archivo General de la Nación. Ya en este momento las entidades tienen que asumir la responsabilidad de aprobar las tablas de retención documental, que ahora vamos a mirar de este comité. Es el que tiene que llevar a cabo todos los estudios técnicos tendentes a buscar la modernización de los archivos. Ya no es simplemente el departamento de sistemas que se sienta con la gente y dice, ¿sabe qué? Vamos a crear un nuevo programa para hacer la parte de estudio documental, o vamos a hacer esta nueva aplicación para manejar. No, este comité es el que va a llevar la pauta de qué funciones, de qué nuevas incorporaciones se van a hacer para poder ir mejorando la tecnología con la que se manejan los documentos. De evaluar y dar los conceptos sobre la aplicación de todas las tecnologías nuevas. Debe aprobar el plan del programa de estudio documental, y esto es otra cosa que es importante: aprobar las formas, formatos y formularios. Hace muchísimos años, cuando yo empecé a trabajar, en la mayoría de las entidades existía una oficina que se llamaba la Oficina de Organización y Métodos, y esa Oficina de Organización y Métodos tenía una dibujante, y esa oficina era la que se encargaba de crear las plantillas o los formatos para los distintos trámites que se hacían en las organizaciones. Con la llegada de Office se volvió muy fácil crear formularios y se perdió el control de los formularios, y hoy en día cada funcionario de la organización hace el formato o hace el diseño del informe que se ajusta a lo que él piensa que es mejor, y se ha perdido la identidad de la institución para poder manejar las cosas. Entonces, en este momento ya se está estableciendo que el comité de archivo tiene que autorizar el uso de los nuevos formatos físicos para poder establecer nuevos modelos que se van a usar en la entidad.
¿Qué es lo de la tabla de retención? La tabla de retención simplemente es un listado de todos los distintos tipos documentales que se manejan en cada una de las unidades administrativas, a los cuales se le asigna cuál es el periodo de conservación que se va a tener. Entonces yo a cada uno de los documentos le voy a decir, mira, a cada uno de los tipos documentales o de las series y subseries, voy a decirle, esta serie la voy a guardar durante 5 años en el archivo gestión y durante 20 años en el archivo inactivo, y después voy a hacerle una destrucción, los voy a microfilmar, los voy a digitalizar. Esto es un requisito que tienen que cumplir todas las entidades. Todas las entidades tienen que tener una tabla de retención en donde definen qué documentos se tienen, cómo los guardo y por cuánto tiempo. Eso me permite que los tamaños de los archivos no crezcan de forma desordenada y que podamos en un momento dado conservar solamente aquellos documentos que realmente se están requiriendo. ¿Cómo voy a una tabla de retención documental? A grandes rasgos, pues, se hacen entrevistas con los responsables de cada una de las áreas administrativas para conocer cuáles son los documentos que se producen y cuáles son los documentos que se manejan. Después tabulo los distintos documentos que se hacen en cada una de las entidades y hago una propuesta al archivo, a la comunidad de archivos, diciéndole, mire, yo le propongo que estos documentos los guardemos tanto tiempo, y el archivo, analizando la legislación y analizando la conveniencia propia de la entidad, determina si un documento lo guarda 1, 2, 10, 20, 40 años. No es lo mismo para una empresa guardar el control de calidad del proceso de fabricación de unos bonais que tienen un ciclo de 3 días que la entidad que hace puentes que tienen probablemente un ciclo de duración de 50 o 100 años. Cada una de las entidades debe saber cómo va a guardar eso y cada una va a tener una conveniencia diferente. Esta tabla de retención documental es una obligación que deben manejar todas las entidades del sector público y desde hace ya varios años se les está pidiendo que hagan esas tablas para poder controlar el manejo, y esto poco a poco en las entidades privadas está cayendo en gracia y se están haciendo. La mayoría de las empresas grandes ya están empezando a manejar las tablas de retención para poderle dar un valor a cada uno de los documentos que se producen y poder determinar cuál es el tiempo de conservación apropiado para manejar los documentos. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento? Desafortunadamente la legislación es una y el cumplimiento es otro. La mayoría de las entidades todavía no han empezado a darle cumplimiento a la elaboración de las tablas de retención. Nosotros nos la pasamos haciendo proyectos de intervención de archivos, y la verdad es que ustedes van a encontrar archivos de este estilo, en donde está guardada la información. Ese es el tipo de archivos que se encuentran normalmente dentro de las entidades del sector público. Ese es el tipo de intervención, después de que se ha gastado un poco de tiempo pidiendo que se haga la intervención, en donde las entidades tienen la obligación de darle los recursos y los medios para poder conservar el archivo, y tenemos todavía eso. Ese es el tipo de forma que se maneja en el sistema. De aquí tenemos hasta páginas guardados cuidando los documentos. Ahora el gobierno está propiciando que se haga la política de cero papel, en donde ya no solamente no queremos tener que lidiar con el problema de conservar el documento de forma apropiada, sino que tenemos que ver la forma de no producir papel. Con esta política lo que se está buscando es darle un énfasis importante a todo lo que son las herramientas de informática, para que a través de sistemas de información podamos nosotros atender los reclamos de los usuarios, podamos atender el trámite de los requerimientos de los usuarios, podamos hacer toda la gestión en forma digital y tener un registro de todos los documentos, y no lo que está la gente pensando, que lo que dice el gobierno cuando dice que la política de cero papel es la importante. Están digitalizando los documentos, y una vez digitalizan los documentos están destruyendo los documentos originales. Los documentos originales no se pueden destruir a menos que la tabla de retención debidamente aprobada
establezca que el documento llegó a un ciclo en el cual se puede hacer la intervención del documento. ¿Qué nos espera en el corto plazo? El surgimiento de los documentos digitales. Cada día van a ser más los documentos digitales y muchas de las entidades no están preparadas para poder manejar esos documentos digitales. Ya hoy en día cualquier entidad que presenta una declaración de renta, al hacer su presentación de declaración de renta, obtiene un archivo PDF en donde está el formulario de la declaración, está el recibo de pago, está el documento que prueba la presentación del documento. Todos esos documentos son digitales y los tenemos que guardar de alguna forma, porque esos documentos son los documentos que tienen un valor probatorio y no lo que está haciendo mucha gente, que saca los documentos, llega a la declaración, el PDF lo saca, lo imprime y el valor el documento que le dan valor es el papel que tiene impreso. El papel que yo imprimo de un archivo digital cuyo origen es digital, simplemente es una copia común. Eso es igual que una fotocopia que se ha sacado del documento. El documento que tiene que tener validez y tengo que tener la forma de poderlo conservar es el documento original, que es el documento digital. Entonces necesitamos nosotros que las entidades que están empezando a recibir documentos digitales, como son las facturas electrónicas, las transferencias, las compras que están haciendo, todos esos documentos los tengo que empezar a guardar en el sistema de información, pero los tengo que guardar de una forma estructurada. Tenemos que empezar a organizar esos documentos para que los documentos después pueda recuperarlos, utilizarlos, darle validez a esos documentos. Muchas de las entidades están recibiendo los documentos y los tienen guardados en un computador, y el contador tiene el documento de la parte de las facturas que están haciendo. La gente que está recibiendo transferencias recibe las transferencias, saca una fotocopia de la transferencia para hacer el comprobante de ingreso y el archivo está guardado en otra parte, y estamos dejando los archivos digitales regados por todas partes porque en la mayoría de las entidades todavía no tienen un sistema de edición documental que les permita guardar en forma organizada todos los documentos que se están produciendo. Entonces es muy importante, ahora que están empezando a generarse los documentos digitales, que esos documentos se almacenen y se estructuren de una manera adecuada y que podamos nosotros garantizar que los expedientes van a quedar conformados de forma adecuada. Hay que tener cuidado con esos expedientes que van a tener origen mixto, en donde parte de la información está guardada en papel y parte de la información está guardada en archivos digitales. Yo tengo que tener un sistema de control para poder garantizar qué documentos están guardados en el medio digital y qué documentos están guardados en el medio análogo, qué está en papel, qué está en formato digital, para después poder garantizar que tengo un documento íntegro, es decir, que todos los elementos, todos los folios que han tenido relación con ese expediente los tengo guardados con una unidad documental, que eso es lo que nos está haciendo, que esa unidad documental me está quedando regada por todas partes y muchas entidades van a empezar a tener problemas cuando se enfrenten a ese tipo de manejo. Entonces, esas entidades que manejan los expedientes mixtos van a tener que buscar la forma de poderlo manejar. Existen en este momento muchísimas soluciones para el manejo de los documentos en forma digital. Existen muchos softwares de gestión documental para poderlo manejar y la mayoría de los softwares de gestión documental tienen la posibilidad de tener carpetas digitales en donde yo incorporo los documentos que originalmente estaban en papel, los digitalicé y los guardé dentro de esa carpeta digital. Pero también en esa carpeta digital voy a tener que guardar los documentos que me han llegado cuyo origen era un medio digital. De esa manera puedo yo incorporar y manejar el documento. En el evento que se hizo la semana pasada, se estaba haciendo la recomendación de tener un índice en los expedientes mixtos. Ese índice me va a decir qué documentos tengo yo en papel y qué documentos tengo yo en medio digital. Pero esos documentos que tengo yo en medio digital
los tengo que identificar para saber cuál es el tamaño del archivo, cuál es el nombre del archivo, para que esos documentos no me los vayan a alterar. No sé si ustedes están familiarizados, pero para poder garantizar la integridad de los documentos necesitamos tener algo en papel que se llama la foliación. Simplemente cojo cada expediente, voy foliando, voy numerando uno a uno cada uno de los folios, y en el momento en que se desaparezca uno de los folios, pues tengo yo una falla y ya sé que ese documento no lo tengo guardado de forma íntegra. Pero cuando yo tengo parte de los documentos en papel y tengo parte de los documentos guardados en archivos digitales, pues no puedo yo foliar un archivo digital. Entonces, la alternativa que se está buscando es trabajar con ese índice en donde dice el folio número 1 es este papel y está guardado en tal parte. El folio número 2 es este papel y está guardado en tal parte. El folio número 3 es un archivo digital que está guardado en esta dirección que corresponde a este contenido, cuál es el tipo documental, y puedo tener la descripción de ese tipo documental. De esa forma yo ya puedo darme cuenta si el documento es íntegro o no es íntegro. Esa es una forma con la que está trabajando para poder lograr manejar estos expedientes mixtos. Otras entidades lo que están haciendo es que resolvieron manejar todo como papeles, entonces todos los archivos digitales que le llegan los imprimen y hacen un expediente en donde tiene todo en papel, simplemente sacando copias simples de los archivos digitales. Miremos eso. Bueno, ¿cómo vamos a garantizar nosotros la disponibilidad de los documentos en el largo plazo? Existe una norma técnica, la de 19.005, que establece una serie de pautas sobre cómo debo yo estar migrando los documentos. ¿Cómo puedo estar yo haciendo que los documentos que tengo en un formato digital cambie yo el medio? Normalmente un disco puede estar durando 5 años, 10 años. La tecnología que se utiliza puede estar cambiándose cada 10 años. Entonces, existe la necesidad de tener un plan de migración de la información. Una recomendación que se está haciendo es que en vez de guardar yo archivos que necesite tener un software para poderlos interpretar, lo que puedo hacer yo es que cuando hago mi expediente, lo que tengo guardado son archivos PDFs de cada una de las hojas. Entonces, si yo estoy guardando un programa, si estoy guardando una nómina, en vez de almacenar el programa que me va a permitir hacer la presentación de la nómina, lo que hago es que hago una impresión del archivo en PDF y lo que conservo son los archivos PDF. Existe la posibilidad de trabajar con una versión del archivo PDF, que es el archivo PDF/A, que según el compromiso que tiene la firma Adobe, le va a permitir leer ese archivo a lo largo de la vida. Adobe está comprometiéndose a que los archivos que cumplan con el estándar del /A son archivos que van a poder ser consultados en cualquier momento. Ya eso se está llevando a una norma técnica y esa norma técnica se está cumpliendo para poder garantizar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que con el tiempo, en vez de guardar los archivos en un formato digital que requiera la interpretación de un software para poder obtener las imágenes, simplemente guardo yo los documentos en el PDF/A y puedo tener a lo largo del tiempo la posibilidad de poder consultar esos documentos. Porque ese es uno de los grandes problemas que se presentan con esos archivos de carácter digital. Esta obsolescencia es la que tenemos que estar enfrentando
porque esa es la amenaza más grande que tenemos nosotros para poder manejar el documento. Eso, digamos que era lo que quería yo presentarles. Quería hablarles sobre el tema. No sé si tengan algún tipo de preguntas, algún tipo de comentarios. Señor, tú mencionabas dentro del formato de la tecnología híbrida que el formato que estaban utilizando es TIFF. No, TIFF, PDF. Puede ser PDF. Sí. ¿Cuál de los dos? Porque digamos, estaban en otros espacios donde las personas prefieren que sea TIFF. ¿Cómo ves eso? Yendo con lo que acabo de Normalmente el archivo TIFF tiene la gran ventaja de que trabaja con un tamaño bastante, o sea, son archivos bien compactos, el nivel de compresión que se tiene es bueno y no se tiene un nivel de pérdida de información importante. O sea, realmente el algoritmo que se maneja en el grupo 4 para los TIFF es muy bueno. Sin embargo, hoy en día, con la oferta que está haciendo Adobe de poder darle perpetuidad a los archivos /A, definitivamente yo pienso que la mejor alternativa es la del /A. ¿Sí? Para nadie entrar, que va a haber una charla aquí que se va a organizar hay un especialista en el manejo de ese tema y creo que es bien interesante poderlo manejar para poder conocer un poquito de eso. ¿Quién no era? Usted menciona que en el mercado se encuentran muchas herramientas, mucho software para generar, hacer gestión documental en las empresas, pero ese software que está en el mercado ¿sigue los lineamientos de la norma o es más abierto? Digamos que en el mercado hay bastantes soluciones que se ajustan a la normatividad. ¿Sí? Hay muchísimo software, por ejemplo, abierto. Hay un software que se utiliza mucho que es Orfeo, por ejemplo, que es un software libre que muchas entidades han venido utilizando. Sin embargo, esas herramientas extranjeras que no están desarrolladas en Colombia no tienen la forma de poder garantizar que se va a ir adaptando a la normatividad que se vaya generando en Colombia. Cada país seguramente va a tener una normatividad especial. Entonces yo diría que la parte de edición documental, hasta donde se pueda, es mejor trabajar con tecnología nacional y no con tecnología importada. La tecnología importada es maravillosa, hay unos software buenísimos para poderlos manejar, pero no se ajustan a la letra menuda de la legislación colombiana. Entonces es mejor trabajar con los software locales. ¿Qué otra duda? Es que digamos, los software que se ajustan a la legislación, a la normatividad internacional sobre manejo de archivos. Lo que pasa es que las particularidades que nosotros desarrollamos son las que no se pueden encontrar. Pero digamos que en el Archivo General de la Nación se está teniendo conciencia de eso y la gran mayoría de reglamentaciones que están sacando se están tratando de manejar a nivel ISO. Entonces, al estar a nivel ISO, ya se vuelve una norma internacional que se puede manejar. Bueno, nosotros digamos que el trabajo que ha ido haciendo la Archivo General de la Nación se desprende del trabajo que se hace en España, que es el país más avanzado en cuanto a manejo de archivos. Entonces uno pensaría que necesariamente toda esa tecnología que está, todo ese software que está, es adaptable a nosotros. Ahora, hay que mirar es el tamaño de lo que yo hago para saber qué compro o qué uso. Orfeo, por ejemplo, es una muy buena herramienta y se ha utilizado aquí en entidades del Estado que son gratis. Estamos hablando de superintendencias que utilizan. Precisamente parte del problema que se ha tenido con Orfeo es ese, que es muy difícil que la misma herramienta la pueda utilizar el Ministerio de Defensa y la Sanidad de Chile. Porque los requerimientos que tienen de seguridad son diferentes, porque las necesidades que tienen son distintas. O sea, no necesariamente hay un estándar. Y por eso el Archivo General de la Nación está estableciendo una pauta en la que dice, ¿sabe qué? Cada una de las entidades debe poder utilizar el software que se adapte a sus propias necesidades. No hay forma de poder tener un estándar para poderlo trabajar. La gente que trabajaba en la Superintendencia de Servicios Públicos empezó a trabajar con Orfeo y empezaron a difundir Orfeo como un estándar a nivel nacional, hasta que el Archivo General de la Nación tuvo que sacar un comunicado a través de Coinfo diciendo, señores, no hay tal de que
que Orfeo es un estándar para las entidades del sector público. Las entidades del sector público tienen que valorar cuáles son sus necesidades, valorar las alternativas que hay en el mercado y hacer uso de la herramienta que más se ajuste a sus propias necesidades, que las necesidades de todas las entidades no son iguales. Entonces, simplemente cada entidad debe poder valorar, y dentro de eso, por eso fue que se hizo lo de las tablas de retención. Antes las tablas de retención las manejaban, la responsabilidad de las tablas de retención las manejaba el Archivo General de la Nación, y las entidades particulares, las entidades pequeñas, lo que hacían era de forma irresponsable, hacían cualquier tabla de retención, la mandaban para que el Comité de Archivo del Archivo General de la Nación le corrigiera y le hiciera el archivo, le hiciera las tablas de retención como debería ser. Entonces ya el Archivo General dijo: no, señor, usted es el responsable, usted debe contratar gente capacitada para poder manejar eso, pero usted es el que responde. El archivo le puede auditar las tablas de retención, pero usted es el que es autónomo. Y lo mismo, usted es autónomo para escoger la herramienta que más se adapte a sus necesidades. Yo no puedo dar una pauta general para todo. Las entidades, cada uno tiene sus propias necesidades y simplemente se adapta el software o trabajan con software que se ajuste a ellos. ¿Qué otra duda? ¿Qué otro comentario? Sobre la tabla de valoración documental. ¿Sí? O sea, yo pienso que la tabla de valoración documental es más importante que la tabla de retención documental. Para la parte de eliminación de... porque como ella es la que nosotros, o sea, definitivamente cada entidad le da el valor a los documentos que tiene. Correcto. De acuerdo al tipo de documento que trabajamos. Hay algunos documentos en Colombia que simplemente nunca pueden ser considerados de preservación y luego de conservación. Estamos hablando de escrituras públicas. Las escrituras públicas nunca van a ser archivos de conservación. Así el archivo no se consulte continuamente. Claro, es de conservación permanente. Exacto. Entonces, hay que mirar mucho esas tablas de valoración documental, porque realmente ahí interviene un historiador. Claro. O sea, la tabla de retención le sirve a uno de un momento en adelante, pero todos los documentos que se han producido los tiene que manejar a través de la tabla de valoración. Y la valoración es la que le va a decir qué guarda, qué no guarda, qué destruye, qué, y cómo maneja cada uno de los documentos. ¿Qué cómo lo recibe? Correcto, sí, tienes un comentario perfectamente válido. ¿Qué otro comentario tienen? Bueno, pues les agradezco muchísimo habernos acompañado. Muchas gracias. En nombre de CICE, aquí afuera hay un refrigerio, entonces para que sigan y... Gracias. Claro que sí. Lo que pasa es que usted lo impreso. Que para ponerlas entregadas. la presentación la subimos a la página de ASIS. De aquí al lunes máximo está en la página. Okay. Y también el día de trabajo.